Saludos, paz profunda. Queremos aclarar que en el video anterior hablamos de Israel, pero no del país que fundaron hace 80 años, sino del pueblo antiguo que hablan las Escrituras. Hacemos salvedad de que no apoyamos a ninguno de los dos bandos en el conflicto actual, pues como hemos dicho en otros videoprogramas, todo es un teatro de la logia negra para justificar sus sacrificios a su dios Yahvé, el dios actual de este sistema global, y ellos financian ambos bandos. Así ha sido siempre y en todas partes, dejando a las gentes divididas y engañadas, ignorantes de que en realidad hay una sola mano negra que controla todo el sistema. Pidan los libros de los venerables maestros de la Logia Blanca abajo en los comentarios y se los haremos llegar de una manera 100% gratuita. La gran batalla que nos habla el Apocalipsis es la gran batalla de Gog y de Magog, mencionados por Nostradamus, que se realizará cuando venga Yahvé, el cual nacerá físicamente en Palestina. En ese entonces definitivamente se sabrá quiénes siguen con Yahvé y quiénes con Cristo. Esa es la batalla final que nos habla la Biblia. Ese es el profeta que aguardan los judíos, el Mesías que tanto esperan, porque aseguran que Jesucristo fue un falso Mesías. Ellos siguen a Yahvé, y Yahvé los llamó mi pueblo predilecto. Yahvé es el demonio más perverso de la oscura fraternidad. Pero hoy nos concentraremos en hablar de los misterios ocultos de Palestina, una tierra mística llena de enigmas, donde surgieron grandes maestros de la Logia Blanca, como Mahoma, Rumi y hasta el mismísimo Jesucristo, pues repetimos que el Estado de Israel se fundó apenas 80 años atrás. Antes de la fundación del Estado de Israel en 1948, la región que ahora conocemos como Israel, Palestina y parte de los países vecinos estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Como explicamos en detalle en ese video sobre Israel, decíamos que esta palabra en realidad es esotérica e ilustramos su verdadero significado. Otra cosa muy distinta es que hayan usado la palabra Israel para denominar dicho país tan solo unas décadas atrás. En la época de Jesucristo y anteriormente, en toda esa región llamada Judea, había judíos que profesaban la religión derivada de la Torá, el Talmud, la Kabbalah, los Gesires y demás libros masoréticos. Un gran ejemplo de ello eran los místicos esenios de Palestina. Se trata de la sabiduría de los esenios, una secta hebraica, judía, con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía precisamente a orillas del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos. Hablamos desde un punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, dentro de lo místico sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. Se volvieron maestros de la Logia Blanca. Desarrollaron tremendísimos poderes mágicos y muchos de ellos la inmortalidad. Ya está definitivamente comprobado que Jesús, el Cristo, fue gnóstico. El Salvador del mundo fue miembro activo de la casta de los esenios, místicos que jamás se cortaban el cabello ni la barba. La iglesia gnóstica es la auténtica iglesia primitiva cristiana, cuyo primer pontífice fue el iniciado gnóstico llamado Pedro. A ella perteneció Pablo de Tarso. Este fue nazareno. Los nazarenos fueron otra secta gnóstica. La gnosis tiene 4 columnas: ciencia, filosofía, arte y religión. Cuando hablamos de ciencia, pensamos en la ciencia pura, no en ese podridero de teorías muertas que hoy en día abunda por todas partes. Ciencia pura, como la de la gran obra. Ciencia pura como la de los alquimistas medievales. Ciencia pura como la de un Paracelso o como la de un Pablo de Tarso. Filosofía.
Realmente la gnosis es una filosofía, un funcionalismo de la conciencia. Brota de diversas latitudes. Se equivocan quienes piensan únicamente que la gnosis tiene su origen en Persia, o en Irak, o en la Palestina, o en la Europa medieval. La gnosis es un funcionalismo de la conciencia y la encontraremos en cualquier obra india o en cualquier piedra arqueológica, etc. Esa es la antropología gnóstica. Podemos evidenciar la tremenda realidad de que la gnosis brota por doquier. Hay una gran diferencia entre lo que es la antropología meramente profana y lo que es la antropología gnóstica. Los antropólogos profanos no son capaces de penetrar en el fondo vivo de los grandes misterios aztecas. En cambio, la antropología gnóstica va al fondo. Cualquier pirámide, cualquier pieza arqueológica, se dirige en última instancia al ser, al yo soy, nuestro propio espíritu. Quienes se preocupen por su propio ser interior tienen que resolverse a disolver el ego, al yo pluralizado. Indudablemente, rechazar al ser es ir hacia el abismo, hacia la muerte segunda de la cual se habla en todos los textos gnósticos. El arte lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto. En el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc. Las pinturas de Miguel Ángel, los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, de los fenicios y asirios, etc. Hay dos clases de arte. Primero, subjetivo, es el arte que a nada conduce. Y existe el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente, tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. En cuestión de religión, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda. La gnosis estudia la ciencia de las religiones. Religión verdadera encontramos en toda la naturaleza. La gnosis va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a ligar el alma con Dios, y esto implica trabajos intensísimos porque tiene uno que eliminar el yo psicológico, el mí mismo. Solo así es posible el religare, de ahí viene esa palabra religión, del latín religare, que significa volver a unirnos con nuestro Dios, con nuestro yo soy, con la divinidad interna. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la seidad, a lo divinal dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubriremos en ninguna parte. Nos preocupamos por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis, se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior dentro de sí mismo, al propio Dios interno. Y este proceso de conocerse a sí mismo, de conocer al propio ser íntimo, es precisamente la autognosis. Así pues, la ciencia, la filosofía, el arte y la religión son las 4 columnas básicas del gnosticismo puro. Jesús de Nazaret es de hecho el hombre de la síntesis. Jesús de Nazaret fue esenio, estudió la sabiduría hebraica y tuvo 2 maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, y además de sus profundos conocimientos del Talmud y de la Torá, es iniciado egipcio, masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefren. Jesús es un hierofante egipcio. Además, viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet.
Los viajes de Jesús no fueron de turista. Los viajes de Jesús fueron de estudio. Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico, estuvo en Lhasa, capital del Tíbet. Jesús visitó la catedral de Hokkang, la Santa Catedral del Tíbet. Fueron tremendos los conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas de misterios. El gran maestro nos entregó todos estos conocimientos yogis, todos estos conocimientos budistas, herméticos, zoroastrianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos, etcétera, 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 en forma de síntesis, ya digeridos en su gnosis pura. Jesús no fundó la Iglesia Católica Romana. Jesús fundó la Iglesia Gnóstica, la que existía en tiempos de San Agustín, la que conoció Jerónimo, Empédocles, Santo Tomás, Marción de Ponto, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Harpócrates y todos los primeros padres de la Iglesia, que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstico-Católica. La Iglesia Católica Romana, en su forma actual, no fue fundada por Jesucristo. Ella es una desviación o adulteración, una rama desprendida de la Santa Gnosis, algo inerte. La humanidad necesita volver al punto de partida, regresar a la Santa Gnosis del hierofante Jesús, retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la Gnosis, que hasta el momento se ha ocultado y lo estamos difundiendo. La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios de Palestina, la doctrina de los nazarenos, peraticenos o peratas, etcétera, etcétera, etcétera. En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, budismo zen, budismo práctico, ciencia hermética, ciencia del energismo. En la gnosis pura está toda la sabiduría antigua, ya totalmente masticada y digerida. Jesús el Divino Maestro es el instructor del mundo. Si queremos de verdad la autorrealización íntima, estudiemos la gnosis, practiquemos la gnosis, vivamos la senda del arhat gnóstico. La mejor exposición de la doctrina secreta está en la síntesis gnóstica del hierofante Jesús el Cristo. La gnosis nos ahorra trabajo y estudio. Si no fuera por la síntesis del Cristo, necesitaríamos meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero con el fin de hallar el camino. Afortunadamente, ya uno lo hizo, y ese fue el Cristo. Él mismo estudió en la catedral budista de Hokkang, investigando antiquísimos libros tibetanos. ¿Para qué necesitamos nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación? Él ya hizo ese trabajo y en forma síntesis nos entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más queremos? Nuestro deber es estudiar la gnosis y vivirla. Eso es lo importante. Que se rían de nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien. ¿Qué importa a la ciencia y qué a nosotros? Pueden ustedes estar seguros que lo mejor que tiene la yoga está en la gnosis. Lo mejor que tiene el budismo está en la gnosis. Lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, zoroastriana, etcétera, etcétera, está en la gnosis. Entonces, ¿qué? ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? Existe una religiosidad, dijéramos, de tipo cósmico, la cual asume distintas formas o figuras, de acuerdo con los tiempos y los lugares. En nombre de la verdad, las religiones antiguas contenían dentro de sus versículos sagrados sapiencia que actualmente las gentes desconocen. Estamos absolutamente seguros de que entre los versículos del Corán o del Bhagavad Gita o del Chilam Balam de Chumayel, etc., se esconden siempre las mismas verdades cósmicas de la religión universal o cósmica en general, el mismo conocimiento, la misma ciencia, la ciencia del energismo.
El Islam es una de esas fuentes gnósticas de alta sabiduría. El Corán enseña que la unión íntima entre el hombre y la mujer es un acto hasta placentero a la religión verdadera, siempre que se realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la transmutación. El Corán dice: Ve, toma por mujer una doncella a la que acaricies y te acaricie. No pases al acto sin haberte antes activado por las caricias. El profeta Mahoma enfatiza así: Vuestras esposas son para vosotros un labrantío. Id a él como os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que un día os habréis de hallar con su presencia. El autor de El Taj, escrito extraordinariamente apreciado por los árabes, continuamente glorifica la unión íntima entre hombre y mujer como camino espiritual auténtico. Este es para él el himno de alabanza más magnífico y sagrado, el anhelo más noble del hombre y su compañera, tras la unidad primitiva y las delicias paradisíacas. El famoso teólogo destaca a menudo el carácter sublime y divino del acto carnal, mas toma una posición decisiva contra las naturalezas profanas y groseras que satisfacen en él únicamente su voluptuosidad animal. Estos, dice, no han comprendido ni visto que el amor es el fiat lux del libro de Moisés, el mandato divino, la ley para todos los continentes, mares, mundos y espacios. Y en sus ulteriores explicaciones, el autor de El Taj revela la primitiva ciencia esotérica de que en el fondo la unión física de hombre y mujer es un acto sobrenatural, una reminiscencia paradisíaca, el más bello de todos los himnos de alabanza dirigidos por la criatura al Creador, el alfa y el omega de toda la creación. El famoso jeque árabe Nefrani pone en boca de un sabio estas palabras: La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se aspira primero cuando se toma por la mano. Si no se calienta, por ejemplo, con la mano la hierba de basilisco, no se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia solo cuando se le calienta, y esto bien lo sabes. Asimismo sucede con la mujer. Cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella con todos los preparativos del arte de amar, con besos, abrazos y pequeños mordiscos. Si descuidáis esto, no te será deparado ningún goce completo, y todos los encantos de los enamorados quedarán ocultos para ti. Jesús, el divino Salvador, trajo al mundo el esoterismo crístico. El adorable enseñó a sus discípulos la senda del matrimonio perfecto. Pedro, el primer pontífice de la Iglesia, fue un hombre casado. Pedro no fue célibe. Pedro tuvo mujer. Desgraciadamente, después de 600 años, el mensaje de Jesucristo fue adulterado y la Iglesia de Roma volvió a las formas muertas del monaquismo budista, con sus monjes y monjas enclaustrados que rechazan totalmente la senda del matrimonio perfecto. Fue entonces, después de 600 años de cristianismo, cuando se hizo necesario otro mensaje sobre el matrimonio perfecto. Entonces vino Mahoma, el gran predicador del matrimonio perfecto. Naturalmente, como siempre, Mahoma fue rechazado violentamente por los que rechazan la mujer. La asqueante cofradía de los enemigos de la mujer creen que solo con el celibato forzoso se puede llegar a Dios. Ese es un grave error. El sufismo. Lo más inefable del misticismo mahometano es el sufismo persa. Este tiene el mérito de luchar contra el materialismo y el fanatismo, así como contra la interpretación a la letra muerta del Corán. Los sufíes interpretan el Corán desde el punto de vista esotérico, así como nosotros los gnósticos interpretamos el Nuevo Testamento y todas las escrituras antiguas desde el punto de vista esotérico.
Lo que más desconcierta a los occidentales es la extraña y misteriosa mezcla de lo supraerótico con lo místico en la religiosidad oriental y en la mística sufí. La teología cristiana ha considerado a la carne como hostil al espíritu, pero en la religión musulmana, la carne y el espíritu son dos substancias de una misma energía, dos substancias que se deben ayudar mutuamente. Esto solo lo entienden los que practican magia tántrica positiva entre hombre y mujer. En Oriente, la religión, la ciencia, el arte y la filosofía son enseñadas como lenguaje exquisitamente supraerótico. Mahoma se enamoró de Dios, dicen los místicos árabes. Quienes hayan estudiado cuidadosamente el Cantar de los Cantares del sabio Salomón encontrarán esa delicada mezcla de lo místico con lo supraerótico que tanto escandaliza a los pseudoespiritualistas que tanto abundan. La religión verdadera no puede renunciar a lo supraerótico porque sería su final. Muchos mitos y leyendas antiguas se fundamentan en esto. El amor y la muerte constituyen, de hecho, la base de toda auténtica religión. Los sufís, los grandes poetas mágicos, escribieron sobre el amor de Dios en expresiones aplicables sobre hermosas mujeres. Esto escandaliza a los fanáticos de las pseudo-religiones. La idea del sufismo es la unión amorosa del alma con Dios. Realmente nada puede explicar mejor la unión amorosa del alma con Dios como la unión íntimo-física, deliciosa, entre el hombre y la mujer. Esa es la brillante idea del sufismo. Si se quiere hablar de la unión de Dios y del alma, debemos hacerlo en el lenguaje supraerótico. Solo así podemos decir lo que tenemos que decir. El lenguaje simbólico de los sufís tiene expresiones maravillosas. Sueño, entre ellos, significa meditación. Realmente, la meditación sin sueño daña la mente. Esto lo sabe todo verdadero iniciado. Hay que combinar el sueño con la meditación. Esto lo saben los sufís. La palabra perfume simboliza esperanza del divino favor. Besos y abrazos significan entre ellos embelezo en la piedad. Vino quiere decir conocimiento espiritual, etcétera, etcétera. Los poetas sufís cantaban al amor, a las mujeres, a las rosas y al vino, y sin embargo, muchos de ellos vivían vida de ermitaños. El sufismo es una corriente mística esotérica dentro del Islam. El sufismo se centra en la búsqueda directa y personal de la verdad y la cercanía a Dios a través de prácticas espirituales, como la meditación, la oración, la recitación de poemas y la introspección. Aunque el sufismo ha sido parte del Islam desde sus primeros días, no todos los musulmanes practican o aceptan el sufismo de la misma manera. Tenemos que reconocer que la humanidad actual es subconsciente. Gente así es incapaz de conocer las dimensiones superiores del espacio y los conocimientos superiores. Es urgente despertar la conciencia y esto solo es posible durante el éxtasis. Si analizamos con lógica dialéctica el éxtasis, descubrimos que este es supraerótico. Las mismas energías creadoras que se expresan con este goce entre marido y mujer, cuando se transmutan y subliman, despiertan la conciencia y producen entonces el éxtasis. La fatalidad es perder el éxtasis, caer en la subconsciencia nuevamente. Esto sucede cuando derramamos el vaso de Hermes, el En Seminis. Un gran maestro dijo: en el impulso supraerótico, el hombre se coloca en la relación más personal con la naturaleza. La comparación de la sensación de la mujer experimentada por el hombre, o viceversa, con el consentimiento de la naturaleza, es realmente la misma sensación que brinda el bosque, la llanura, el mar, las montañas. Solo que en este caso es todavía más intenso, despierta voces más internas. Provoca el sonido de cuerdas más íntimas. Así llegamos al éxtasis.
Este principio existe tanto entre los místicos de Oriente como entre los del Occidente, tanto entre los hierofantes de Egipto como entre los sabios sufis o entre los magos aztecas. Durante el éxtasis, los místicos parlan el mismo lenguaje universal, usan las mismas palabras y se sienten unidos a todo lo creado. Las escrituras sagradas de todas las religiones demuestran los mismos principios. Esto es lógica dialéctica, lógica superior. Esto prueba que los místicos auténticos de todos los países del mundo beben en la misma fuente de vida. Quien derrama el vaso de Hermes pierde el éxtasis y sus visiones supremas y místicas. Se cree, sin embargo, supratrascendido, transgrede los principios de la lógica dialéctica y cae en la locura de lo absurdo. Esta es la fatalidad. Todo estudiante gnóstico debe alejarse del tantrismo negro y de aquellos que enseñan magia tántrica oscura, que es el derrame del ens seminis, si no quiere caer en el abismo de la fatalidad. Los disidentes de las antiguas escuelas arcaicas están durante este Kali Yuga, durante estos años oscuros, muy activos. Los magos negros están haciendo por esta época una tremenda campaña con el propósito de imponer el falso conocimiento en la época que está comenzando. Ellos quieren el triunfo de la logia negra. Únanse a nuestro gran equipo de difusión de la ciencia del energismo, la Gnosis Pura, compartiendo estos videos al mayor número de personas. Suscríbanse si no se han suscrito, para que comiencen a estudiar en qué consiste el camino secreto del Yo Soy, el verdadero. Si les nace del corazón, pueden donar recursos a la cuenta de PayPal o Nequi que aparecen en la caja de descripción. También tenemos cuenta de Bitcoin. Estos recursos son invertidos en pagar anuncios publicitarios en Facebook para que este conocimiento mágico y milenario llegue a todos los países del mundo. Recibimos enormes recompensas por parte de la divinidad y del universo por hacer este trabajo de ayudar a expandir la luz de esta ciencia divina sobre la faz de la tierra. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la Blanca Fraternidad y nos veremos en la próxima entrega de la ciencia del energismo, la Gnosis Pura, la masonería blanca develada a toda la humanidad doliente. Paz inverencial.